Bienvenidos a el octavo arte mini. Hoy esto se suponía que iba a ser un short. Sin embargo, creo que el proyecto del que te quiero hablar como que merece algo más horizontal. Todo se remonta al Paleolítico Medio, donde, aunque ellos ni siquiera se lo imaginaran, nuestros antepasados crearon las primeras piezas de arte de la historia de la humanidad con sus pinturas rupestres. De hecho, se estima que cerca del año 13.000 a.C., en las cuevas de Altamira, a un neandertal un día como otro cualquiera se le ocurrió la maravillosa idea de pintar un jabalí de 8 patas. No por casualidad, no porque estuviera loco, sino, a lo mejor eso sí, pero bueno, sino porque fue la manera que encontró de inmortalizar su movimiento. A día de hoy, esa expresión artística ha ido mucho más allá de simplemente representar nuestras jornadas de cacería. Algunos abren sus almas para dejar entrar pinceladas capaces de combatir los miedos que apagan su alegría. Justo eso hizo Constance, una niña que fue acribillada por pensamientos negativos, que la transportaron a un plano mental donde solo estaban ella, su pincel y los miles de aliados que, en el fondo de su subconsciente, le recordaban lo poderosa que era. De eso va este videojuego que recibe el mismo nombre de su protagonista, un Metroidvania que busca rivalizar con los dos magnates actuales de este género, Hollow Knight y Silksong, los aventajados de la clase por mérito propio, y ella quiere luchar con ese mismo ingenio y devoción por la creatividad. Espérate, que esto lo tengo que leer. Bildungsfabrik, que traducido del alemán significa fábrica de imagen y sonido, poseen una plantilla de 70 empleados dispersos en todas sus facetas creativas, produciendo documentales y series para las principales plataformas de streaming. No obstante, solo 20 de ellos trabajan en el departamento de videojuegos, ahora bajo el nombre particular de Blue Backpack Games, que ya en el pasado nos sorprendió su originalidad con Dino Dino, una experiencia que enseña de manera didáctica los secretos más íntimos de los reptiles que poblaron nuestro planeta hace millones de años. Conocimiento acompañado por un gran gusto artístico que hasta a mí, un experto paleontólogo, no cabe duda, me enseñó algo nuevo sobre los... ¿Pero qué? Stegosaurus, que además de ser los dinosaurios favoritos de mi abuela, tenía unas placas triangulares sobre sus lomos, las cuales durante mucho tiempo pensamos que servían para exhibirlas ante los miembros de su manada y llamar al apareamiento, o como herramienta de intimidación para así ahuyentar a los depredadores. Recientemente eso cambió, ya que tras arduas investigaciones se pudo intuir que estas placas estaban cubiertas de piel, ricas en vasos sanguíneos. Eso nos hace creer que también poseían una función reguladora de la temperatura corporal. Cuando se acostaban al sol, la sangre de las placas se calentaba y de igual manera se enfriaba al recibir un soplo de aire gélido. Seguramente hayan llegado a esta conclusión gracias a que los reptiles que hoy viven son ectotermos. Significa que para que su cuerpo mantenga una temperatura adecuada, primero deben absorberla del entorno, para que luego digan que no se aprende con los jueguitos. Saltando a un plano transversalmente distinto, ahora quiero hablarles sobre Trüberbrock, una aventura point and click que toma prestado el lenguaje cinematográfico del director Wes Anderson para contar la historia de Hans Tannhäuser, un doctor en física cuántica que viaja a la Alemania profunda para aquí encontrarle un nuevo rumbo a su artículo sobre dicha ciencia. Del cineasta toman principalmente la paleta de colores, utilizando tonos cálidos que combinan muy bien con las conversaciones, pues presentan esa misma naturaleza, intimistas, lentas, algunas incluso insignificantes, detalle que le aporta naturalidad a cada interacción. Los silencios incómodos acompañados de una banda sonora tenue son un bálsamo de humor involuntario. Principalmente se miran en el espejo del fantástico Sr. Fox, una película de animación en stop motion, técnica que es imposible de llevar al octavo arte porque necesitas que sea el jugador quien controla al títere. Pero esto no los frenó. El estudio encontró una solución, y vaya solución. Construyeron maquetas para luego hacer uso de la fotogrametría, cuyo fin es escanear elementos reales haciendo fotografías en diferentes perspectivas y obtener un modelo 3D que pueda modificar mediante ordenador para darle movimiento a los objetos, añadir la iluminación realista previamente capturada y dejar que la muchedumbre de Trüberbrock hiciera su magia. Es que además lo primero que ve Hans al entrar al pueblo es un pequeño zorro, reafirmando de dónde viene la inspiración. Conociendo los cimientos, podemos mirar al futuro con una mochila llena de esperanzas. Dentro de muy poquito podremos disfrutar de Constance, una desafiante obra en 2 dimensiones que brinda un nuevo enfoque al agravio de transitar por un bloqueo artístico y emocional,
conflicto que se desata cuando la creatividad se pone en nuestra contra. Por eso, durante su viaje, tanto enemigos como aliados forman parte de la cotidianeidad. No podías haber encontrado una palabra más ¿Y tú complicada. de qué estás vestido? Si se puede saber. Soy un payaso justiciero, azote de los corruptos y héroe del pueblo. Oh, mi Dios. Esperen un momento, porque yo sabía que esta palabra iba a traer complicaciones. Tú, agáchate. Sí, agáchate tú, ahí, quédate ahí. Por eso me trajo una cosa preparada. No te quejes. Cotidianidad. En la segunda demo que está disponible para todos en Steam, Quien nos da la bienvenida es un ser llamado Bertram, un bote de detergente con un aro en su interior para hacer burbujitas. Lo más probable es que haya sido una de las pasiones de la infancia de Constance. Otro es Robert, una cámara Polaroid bípeda. Le entrega una versión diminuta de sí mismo para poder hacer fotos del entorno, convirtiéndolo en uno de los pocos juegos en 2D que cuenta con modo foto. Y tiene sentido. Vale la pena tener una instantánea de cada píxel que conforma sus vastos escenarios, dibujados y animados completamente a mano. Cada una de las habilidades con las que Constance dibuja el cielo dependen de la pintura, con la cual puede hacer un dash poco usual. En vez de atravesar a los enemigos u objetos, se convertirá en pintura para nadar en el suelo o impulsarse en el aire. Pero cuidado, si abusamos de estas habilidades, Constance perderá el color que le otorga su poder y se corromperá, provocando que pierda vida cada vez que las utilicemos estando en números negativos del, entre comillas, maná del juego. Los enemigos siempre harán formas llamativas de ponerte en serios problemas e ir menguando tu vitalidad poco a poco. La podrás recuperar únicamente rompiendo las vasijas que te encuentras por ahí. Sus trozos rellenarán la esfera que permite que te cures. Si eres lo suficientemente hábil y los vences, aparecerán de sus cuerpos capullitos que contienen gemas muy apreciadas por los comerciantes. Pero si por el contrario pereces, surge una mecánica novedosa que a muchos detractores de este género les llamará la atención. Al morir se levanta una pantalla dándote dos opciones: volver al último lugar donde descansaste, obligándote a hacer todo el camino hasta donde moriste, o por el contrario revivir en el principio de la pantalla en la cual caíste, pero con un desafío mayor por delante. A partir de ese momento todos los enemigos estarán cubiertos por la corrupción, así que serán más complicados de derrotar. Los demonios internos de Constance han esparcido una infección en las paredes de su obra. Un resquicio de cordura crea un antídoto. La estocada de pintura calma la parálisis por unos segundos, permitiendo el paso, volviendo vulnerables a los enemigos cubiertos por esta magia oscura. Tal vez el camino se torne muy complicado para algunos, por lo que, si te dispones a explorar, los rincones más intrincados se recompensarán con inspiraciones, para que nos entendamos, amuletos o herramientas, que tendremos que organizar meticulosamente en una hoja en blanco para poder equipar la mayoría posible. Pueden mejorar la cantidad de pintura, el rango del dash mientras Constance está corrupta, o si haces un dash aéreo, de ti se desplegarán proyectiles que dañan a los enemigos cercanos. Si buscas donde otros no, tu experiencia será más sencilla. Otro aspecto donde este título tampoco flaquea es en las peleas contra jefes. Dependiendo de la zona donde nos encontremos, su aspecto variará. En la academia, agresivamente inmaculada, donde cada uno de los regidores atacan cualquier indicio de emancipación contra sus viles reglas. Creo que es una referencia a lo que nuestra protagonista vive a diario en su escuela de la vida real. Aquí manda el rey del asombro, la mano férrea que pone bajo su ortodoxa capa a los alumnos del centro. Como es habitual, no puedes ir como un jabalí rabioso a darte de cabezazos contra cada adversario que encuentres. Debes pensar cuándo es mejor esquivar o atacar. Si no, lo vas a pasar realmente mal. En la demo siguiente pudimos disfrutar de un jefe un tanto peculiar, Squatchy,
El reciclador de reinos habita en las profundidades de la ciudad. Su dominio sobre las máquinas lo ha llevado a ser uno con la corrupción. Al inicio de esta geométrica trifulca, solo debes evitar ser aplastado y pegarle cuando puedas en su ojo. Lo que ocurre después complica las cosas. La electricidad oscura cubre sus chapas otorgándole celeridad, obligándonos a desvestirlo usando la estocada. A ver, explicándolo así en frío no parece la gran cosa, pero te invito a que lo pruebes por ti mismo en las 2 demos que están disponibles en la descripción. Y, si te convence, descargar el juego completo solo en PC. No te preocupes, más tarde en 2026 saldrá en consolas. Así descubrirás aún más cosas de las que yo te he contado. Puede parecer imposible encontrar algo que llene el vacío que dejó Hornet, pero si excavas un poquito en la superficie, hallarás joyas como esas que te dan las armas necesarias para combatir tus pensamientos negativos y, de nuevo, puedas volver a pintar con tu color este mundo gris. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, deja un like, suscríbanse y compartan con su abuelita, con su perrito y con su gatito y con la persona con pies de Tannhauser, cuerpo de Neandertal y pelito de Constance que seguramente tengan de vecino, para seguir con esa sección, el octavo arte. Pero siempre recuerda que no es mucho, pero es trabajo honesto. ¡Chao!